Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. La bioconstrucción no cura, la bioconstrucción no es una medicina milagrosa, ni es una terapia, ni... Lo que sí es la bioconstrucción es una disciplina que intenta cuidar, intenta prevenir en un principio y cuidar la salud a través de nuestro entorno más inmediato, esto es, nuestros lugares de trabajo, nuestras viviendas, porque después de todo, hoy en día pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de un edificio. 8 horas trabajando, luego en casa, 8 horas durmiendo, el que pueda dormir 8 horas al día. Y entonces, pues, se trata un poco de actuar en un principio, ya en la fase de proyecto, desde la prevención. Por ejemplo, no entiendo yo por qué nadie, pongo aquí el ejemplo del balcón, porque nadie en su sano juicio pondría en tela de juicio que en una fase de proyecto nosotros conocemos el problema que tienen los balcones. Se puede caer la gente. Obviamente habrá gente sensata que se asome a un balcón sin barandilla o a un precipicio y no se caiga. Pero nadie duda de que por cuestiones económicas, por cuestiones estéticas, por cuestiones de rapidez en ejecución de obra, se ponga una barandilla ya desde la fase de proyecto. Entonces, no entiendo por qué ciertos materiales o ciertas técnicas constructivas se siguen empleando cuando hay estudios, como ha comentado Paco, que demuestran que son perjudiciales. Entonces, nosotros desde la bioconstrucción intentamos, en la medida de lo posible, todo ese tipo de cosas, cuidarlas ya desde un principio. Como os he comentado, pues nosotros, desde el punto de vista de la prevención, intentamos abarcar todo lo que podemos. No siempre el mundo que nos ha tocado vivir es este y no siempre se puede al 100%, pero bueno, ya teniéndolo en cuenta desde el principio, pues bueno, simplemente con los 3 conceptos básicos de construir sano, con técnicas constructivas sostenibles y cuidando los materiales, pues se consigue por lo menos respetar el entorno y por descontado las personas que van a moverse en él. Se puede tomar un poco como una filosofía de vida, pues como puede ser la alimentación sana, como puede ser las terapias naturales, pero bueno, no lo sé, cada uno puede entender la bioconstrucción de una manera personal. Lo que sí que siempre está presente es el respeto a la persona y si se respeta a la persona, yo considero que se respeta el medio ambiente y se respeta el medio en general. Hasta hace muy poco la arquitectura y las técnicas constructivas pues estaban marcadas un poco por el clima, el territorio, se construía con materiales muy locales. Los ejemplos de los caseríos son ejemplos paradigmáticos: madera de los bosques de al lado, piedra, cal, el que tenía dinero para revocar los paramentos, y así pues era el propio entorno el que marcaba los criterios de diseño, qué técnicas constructivas utilizar. Cada material tiene unas características mecánicas y físicas que lo hacen idóneo para ser utilizado en un sistema constructivo concreto. No me voy a meter aquí en cuestiones técnicas, pero cada material trabaja mejor en unas formas que en otras. Pero bueno, llega la mitades del siglo pasado y por cuestiones económicas pues derivadas del desarrollismo de los años 50, 60, pues nos empezamos a alejar un poco de todo esto que os he contado antes, y la globalización, que a veces trae cosas buenas, también trae cosas muy malas, pues de repente nos trae un tipo de edificación que utiliza un tipo de materiales ya pues muy artificiales, unos materiales que los puedes encontrar ya en cualquier parte del mundo. Es lo mismo irte a un extrarradio de
Madrid, que irte a un extrarradio de París, que irte a un extrarradio de Berlín. Todos son iguales, es el mismo tipo de construcción, una fotografía abstraída de un bloque de edificios. En realidad no sabríamos distinguir en dónde estamos. Entonces, esto ha traído también un tipo de materiales, tanto en estructura, en revestimientos exteriores, aislamientos, decoración interior, que contienen la mayoría una gran cantidad de sustancias tóxicas que en los casos, por ejemplo, más preocupantes, la decoración interior, más que nada porque son los materiales que más cerca tenemos, son los materiales con los que más tiempo convivimos en el trabajo o en casa, ya he comentado antes. Y claro, siempre desprenden pinturas, barnices, maderas, plásticos, muebles melaminados, los ordenadores, todo, pues tanto ondas electromagnéticas como sustancias tóxicas al final afectan nuestra salud. Entonces, todo este tipo de sustancias, con el tiempo, los materiales acaban degradándose. Hay un montón en la carrera sí que se estudia este tipo de degradaciones de los materiales y fatiga de los materiales. Si hay algún ingeniero sabrá un poco del tema. El caso es que acaba todo este tipo de materiales, con esta degradación a lo largo de los años, pues acaban depositándose en el polvo que encontramos en nuestra casa. Hay muchos estudios de análisis de polvo en el que todo este tipo de sustancias se encuentra ya de una manera un poco preocupante. Entonces, pues si no empezamos a actuar, pues yo creo que, de hecho, yo creo que ya han empezado a haber un montón de casos de problemas de síndrome de edificio enfermo y ciertas patologías que, bueno, yo aquí un poco por encima comento, pero Paco os hablará más. Curiosamente, todo este tipo de estudios y de definiciones y de normativas, curiosamente, vienen todas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las NTPs, que son las normas técnicas de prevención de riesgos laborales, que hay un montón, he puesto aquí unas pocas, pero bueno, hay todas las que queráis y más. Pero comento que curiosamente, porque esto se refiere solo a la fase de obra y a los trabajadores que tienen que manipular estos materiales. En cambio, el día que la obra se da por terminada, se firma el fin de obra y se entregan ya las llaves al propietario, ya no hay absolutamente nada al respecto. Y los materiales siguen durante mucho tiempo soltando todas estas materias tóxicas. De hecho, todos conocemos eso que se denomina el olor a nuevo. Tú entras en algún sitio, el olor a nuevo es todo este tipo de compuestos. Es muy, por ejemplo, las pinturas. Las pinturas, en el fondo, cuando se pinta con unas pinturas convencionales, normalmente hay que dejar ventilando las habitaciones mucho tiempo porque no hay quien esté mucho tiempo allí. Aquí también podemos encontrar todo este tipo de sustancias tóxicas en un montón de compuestos de limpieza, jabones, cosméticos, pero bueno, tampoco voy a comentar porque en la construcción en sí no intervienen. Lo que sí que es importante comentar es que muchas veces tampoco sirve de nada tener toda tu casa con materiales naturales, todo muy cuidado, si luego vamos a acabar utilizando este tipo de compuestos. Porque entonces, si tú vas a fregar la madera con cualquier lejía de estas, por muy natural y mucho tratamiento natural que tengas, pues los tóxicos los vas a tener, o los jabones, o el detergente, o el lavavajillas. El síndrome del edificio enfermo, uno de los casos más famosos y más significativos es la Torre Akbar, que además a mí me gusta mucho el caso, pues porque, bueno,
demuestra un poco que no todos los edificios y los arquitectos estrella pues consiguen un poco el fin principal de la arquitectura, ¿no? que es dar cobijo al fin y al cabo a la persona. Y curiosamente también vuelvo a utilizar las definiciones de las características comunes del síndrome del edificio enfermo que nos dan las propias NTP, también las normas técnicas de prevención del Ministerio, que el otro día durante el taller me preguntaban, bueno, y si el propio Ministerio ha detectado todo esto, ¿por qué se siguen construyendo edificios así? Pues no sabría decíroslo. Eso pues le preguntáis al siguiente ministro de Obras Públicas o no lo sé, o al que hace las normas, pero bueno, podéis ver que son edificios que tienen generalmente ventilación forzada, son edificios con estas técnicas modernas de construcción ligera, muy rápida y poco costosa. La mayoría de las superficies interiores están revestidas con mucho textil. El textil no es malo en sí, hay ciertos textiles con ciertos tratamientos como pueden ser los retardantes de la llama, para dar tiempo a evacuar los edificios en caso de incendio, retardantes de llama que por otro lado los gases tóxicos lo que hacen es que generalmente no dé tiempo a la gente evacuar porque se mueren de inhalación de gases tóxicos. Luego muchos materiales plásticos, muchos melaminados, mucha carga electromagnética por wifis muy potentes, las pantallas de los ordenadores, ambiente térmico homogéneo y en muchísimos casos algo que yo no entenderé nunca, que es edificios herméticos, o sea, no se puede abrir las ventanas. Entonces, pues bueno, no lo sé, ya os comento, hay cosas que no entiendo y bueno, a ver si poco a poco van cambiando y a ver si poco a poco van saliendo normativas que le intenten poner un poco de lógica a todas estas cosas. Una cosa muy importante que también hace mucho tiempo que vamos detectando es que hay mucha gente que se piensa que bioconstrucción solo podemos hacer el que tiene la suerte de tener un terrenito. Nos hacemos nuestra casita de paja, que también es lo primero que te dice la gente. Ah, bioconstrucción, casas de paja, qué bonito. Y dices, bueno, casas de paja, casas de tierra, casas de madera, casas de ladrillo, hay un montón de tipologías y no es necesario tener un terreno. Se puede hacer bioconstrucción en cualquier entorno, se puede hacer bioconstrucción en vivienda unifamiliar, se pueden hacer bloques de vivienda con bioconstrucción. Y muy importante, no hay que renunciar a hacer bioconstrucción solo porque no podamos acceder al 100% de eficacia. Ya lo repito, vivimos en el mundo que nos ha tocado vivir, es imposible abstraernos de todo este tipo de materiales. Tampoco tenemos que caer en la paranoia, pues lo único hay que intentar un poco reducirlos y alejarlos de nuestra vida lo más posible. Hay muchos casos en los que tenemos condicionantes muy fuertes sobrevenidos, porque si alguien te viene que quiere reformar su piso aquí enfrente, obviamente pues está construido como está construido y tendrá probablemente todas las ondas wifi del Cursal, tendrá todas las ondas wifi del María Cristina, del Victoria Eugenia, la de los vecinos, la de las oficinas de abajo. Los materiales no serán los óptimos, pero bueno, en cualquier caso, si no puedes al 100%, el 70% siempre es mejor que nada, el 50% es mejor que nada, incluso el 20% es mejor que nada. Se puede abordar la bioconstrucción para reformar un piso y otro de los mitos que existen y que poco a poco se está igualando es que los precios ya son bastante competitivos. Tú puedes acceder a reformar un piso y cuidando un poco la instalación eléctrica, cuidando la instalación de calefacción, con unas pinturas ecológicas, una tarima con unos tratamientos de ceras naturales, has hecho mucho.
has hecho mucho. Obviamente, pues puedes apantallar para ondas, puedes ir todo lo lejos que te dé el edificio en sí, pero no hay que obcecarse, no tienes por qué irte a vivir al monte ni nada parecido. Entonces, también hay que apelar un poco al sentido de responsabilidad de los usuarios, porque uno de los mayores problemas que existen últimamente, curiosamente, aparejado al gran avance que han experimentado las ventanas, es el moho y las humedades. Entonces, claro, es uno de los mayores problemas que nos encontramos los arquitectos y cualquier técnico en general, y de los más difíciles de solucionar. Pero lo principal, pues se os puede hacer un poco así, pero es que es ventilar. Y ventilar, nadie puede ventilar por ti. O sea, hay que actuar, probablemente haya que cambiar el tipo de pintura y poner un tipo de pintura un poco menos plástica y más absorbente, los muebles también, todo ese tipo de cosas que tampoco son... Hay que cambiar un poco también a veces los hábitos de vida, tampoco... Pero bueno, en esto yo creo que estamos todos juntos y no solo son los técnicos ni los constructores los que tienen que concienciarse. Es un poco también el paralelismo de la alimentación. Nadie nos va a venir a dar la comida a la boca, somos nosotros los que nos tenemos que preocupar de escoger lo que comemos, ¿no? En cuanto a las soluciones, pues bueno, tampoco, yo creo que me he pasado ya de tiempo, pero bueno, tampoco quiero incidir mucho en ello. Pues siempre que se puede actuar ya desde el principio y desde la fase del diseño, pues tener un diseño adecuado, buscando la luz, la buena orientación, una correcta elección de los materiales, cuidar mucho la instalación eléctrica porque es muy importante. Hay muchas instalaciones eléctricas desastrosas y bueno, es entre comillas sencillo cambiar la instalación de casa, escoger un sistema de calefacción adecuado a las características del edificio, incluso a nuestras características, a poder ser que funcione con inercia térmica. Siempre, generalmente, últimamente ya está muy desarrollado el tema y siempre podemos encontrar, o casi siempre, materiales naturales alternativos para cualquier otro tipo de materiales que hasta hace poco considerábamos construcción convencional. Aislamientos con celulosa, láminas de PDM para las impermeabilizaciones, que los aislamientos y las impermeabilizaciones son dos de los materiales que luego suelen resultar más tóxicos, evitar cierto tipo de colas en muebles o en espumas estas de poliuretano. Últimamente los carpinteros no usan ya ni el clavo ni el tornillo, pegan todo con Sikaflex o cualquier tipo de espuma poliuretánica de estas. Pues todo tipo de material casi hoy en día encontramos una alternativa natural y bueno, poco a poco también los precios se van igualando y gracias a Dios yo creo que según se vaya normalizando la utilización de este tipo de materiales y haya una mayor demanda, pues podremos igualar mucho más. En estos momentos hay muchos tipos de intervenciones de bioconstrucción en las que se puede competir en precios con construcción convencional. Y bueno, pues no quiero extenderme más. Cuando decís había que cambiar la instalación eléctrica, y aquí hay mucha gente que tiene un piso que quiere reformar, ¿a qué te refieres exactamente? Una incorrecta instalación eléctrica lo que produce son ciertos campos eléctricos que son muy perjudiciales para la salud. ¿Incorrecta por qué? Porque no tiene que haber... Mal diseñada, hay que evitar ciertos... No, estos no lo entienden. Estos señores... Vale. ¿Pero la protección del cable, la funda, quizá? No, es muy importante que cuando lleguemos a casa, el descanso, nuestras 8 horas de sueño, podamos, ¿no?, descansar en un sitio tranquilo. Los conmutadores a los lados de la cama
el cable que pasa por la cabecera de la cama. Ahora, ahí te quería llevar. La cama, 2 mesitas de noche, 2 lámparas. Exacto. Y normalmente el cable tiene que bajar recto, si está bien hecho, y tira hacia atrás, si no estamos durmiendo en un campo electromagnético. Pero a veces se ha olvidado el paleta, o el arquitecto, o el aparejador, de diseñar pues, la instalación bien hecha. Entonces, cuando ya está hecho, se ha olvidado. ¿Y qué hace? Une un interruptor con el otro. Eso es mortal. En nuestra cabeza tenemos un campo electromagnético todas las horas del día que está funcionando. ¿Y cómo saberlo? En las ferreterías venden una maquinita que te marca con una agujita si hay un trozo de metal y vais allá con la habitación, así, mirando a ver si lo tenéis, por ejemplo. O sea que parece tontería, pero los campos electromagnéticos realmente a largo plazo son un verdadero problema. O sea que por eso quería llevarte al huerto. Ya, es que no sabía yo qué contar aquí para que no me... Gracias Álvaro.